¿Viene dispuesto y preparado su corazón para recibir la palabra de Dios? Abra su Biblia, por favor, en el libro de Salmos, en el capítulo 23. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. El día de hoy vamos a ver un tema que se llama El Señor es mi pastor. ¿Sabe que debemos de aprender a ser apacentados por Dios? Porque el ser apacentados por Él va a traer bendición a nuestras vidas, al dejarnos guiar, al dejarnos cuidar, al permitir que Él nos alimente, de tal manera que no seamos presa fácil del enemigo ni del maligno y que podamos vivir en bendición. Vamos a leer Salmo 23, dice: El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Padre Celestial, tú has escuchado estas palabras que tu siervo David te expresó hace muchos años, y el día de hoy traen fortaleza, ánimo, gozo, paz a nuestro corazón. Estas palabras que confesó David, el día de hoy queremos que también sean reveladas a nuestro corazón, que las podamos poner por obra, que tú seas el pastor de nuestras vidas. Te damos gracias porque tú estás aquí, Señor, presente, y tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Creemos que nuestros corazones están preparados para recibir esta palabra y que va a producir en nosotros un cambio de obediencia, de fe, de confianza, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. La semana pasada aprendimos a confesar palabras de vida, palabras de bendición. Porque cuando confesamos al Verbo de Dios con fe, esto es, cuando confesamos la palabra de Dios que mora en nuestro corazón, esta toma sustancia y se manifiesta. Tal vez en un principio nos cueste trabajo, porque no estamos acostumbrados y sobre todo es difícil declarar bendición cuando estamos pasando por tiempos de aflicción, ¿verdad? Cuando estamos pasando por pruebas o cuando estamos viviendo en alguna necesidad o en tiempos de tribulación. Pero sin embargo, la Santa Biblia está llena de ejemplos de hombres y de mujeres de Dios que a pesar de las situaciones difíciles que vivían, sus palabras y sus acciones reflejaban confianza y esperanza en el Señor. Y como muestra basta un botón: el rey David, el dulce cantor de Israel. Escribió este salmo, el Salmo 23, donde realiza declaraciones positivas, palabras de vida, palabras que confiesan la manifestación de Dios a favor suya. Y este salmo nos llena tanto que, no sé si usted se dio cuenta, empecé a leerlo y todos en automático empezamos a confesar y a declarar cada uno de estos versículos. Porque conforme los vamos declarando, se van afirmando en nuestro ser. Yo creo que palabras de vida cualquiera las desea. Y qué hermoso es poder declarar afirmaciones positivas de bendición del obrar poderoso de Dios alrededor nuestro. ¿Qué le parece si leemos nuevamente este salmo
todos, y permitimos que sus palabras penetren nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Dice la Escritura: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Qué hermosas palabras, ¿verdad? Uno termina de leerlos y como que queda hasta cargado, lleno de esta palabra de vida, del verbo de Dios. Cuando la estamos confesando, empieza a producir en nosotros fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Percibe entonces el efecto de la palabra de Dios en su ser? Cómo la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y que penetra hasta las coyunturas de nuestra alma y de nuestro espíritu. ¿Qué le parece si entramos al estudio de este tema y permitimos que el Espíritu Santo vaya actuando en nosotros? Cuando yo empecé a realizar este estudio, me hice la pregunta: ¿por qué escribió el rey David el Salmo 23? ¿Qué fue lo que le llevó a escribirlo? A hacer estas afirmaciones, estas declaraciones tan hermosas. Algunos estudiosos concuerdan que el rey David escribió gran parte de los salmos como un testimonial de sus experiencias, de su vida. Los salmos de David son cantos que expresan los sentimientos y pensamientos que se gestaban en su corazón. Y estos manifiestan las luchas y las victorias de su ser interior a través de su confianza en el único que tiene el poder de darnos victoria ante la adversidad. ¿Quién es? Nuestro Señor, nuestro Padre Celestial. El Señor, a través de los salmos que escribía David, él confesaba, fíjate, confesaba la grandeza de Dios y su poder ante la adversidad. Todos fueron inspirados por el Espíritu Santo que reposaba en él, y para nosotros son una fuente de inspiración para depender y descansar también en Dios. Yo creo que este salmo en particular fue escrito cuando David era perseguido por el rey Saúl, y en particular en un lugar que concuerda con lo que David declaró. Abre tu Biblia, por favor, en 1 Samuel capítulo 24, versículo 1. 1 Samuel 24, 1. Dice la palabra de Dios: cuando Saúl volvió a perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto de En-Gadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo el Señor, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Dios me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Dios,
que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Dios. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. David se encontraba en el desierto de Judea, no solamente en un desierto físico, sino posiblemente también en un desierto emocional, porque Saúl, el rey, su suegro, le buscaba para matarle. David se había convertido en un forajido, en alguien que era perseguido no porque sus hechos fueran malos, sino porque Dios lo había ungido y lo había señalado para ser el futuro rey de Israel, porque Dios estaba con él. En el desierto de Judea, cerca del Mar Muerto, existe un lugar llamado En-Gadi, que significa fuente de los cabritos silvestres. En ese lugar existe una fuente de agua que brota de la tierra, la cual ha creado un oasis en medio del desierto, y por encima de ese oasis existen unas cuevas que sirven de refugio. En el versículo 2 dice que Saúl fue a buscar con sus 3,000 hombres a David. ¿Y por dónde le fue a buscar? Por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y podemos leer en el versículo 3, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. El lugar claramente muestra que era una zona donde habitaban cabras monteses y era un lugar usado como zona de pastoreo de ovejas. Eso dice el versículo 2 y el versículo 3. Había cabras monteses y ovejas, las cuales son dos figuras que representan en ocasiones la relación que nosotros tenemos con Dios. ¿Qué significa esto? Mira, las cabras monteses son animales tercos, voluntariosos y obstinados, mientras que las ovejas son las hembras de los carneros y son animales mansos y totalmente dependientes de los cuidados de su pastor. ¿Usted con cuál de los dos se identifica? ¿Con una cabra montés o con una ovejita? David y sus hombres estaban escondidos en los rincones de la cueva, mientras el rey Saúl entró a esa cueva para cubrirse los pies. ¿Sabe lo que significaba eso? Que Saúl había entrado a hacer sus necesidades, lo que nosotros llamamos del 1 y posiblemente del 2. Eso era lo que elegantemente descrito en este pasaje estaba realizando el rey Saúl, mientras estaba David escondido en la cueva con todos sus hombres. Era un puñado de hombres nada más, mientras David iba con un ejército de más de 3,000 hombres en busca de David. ¿Se imagina esta escena? 3,000 hombres del ejército de Saúl buscaban dar muerte a David. ¿Cómo se sentiría usted si 3,000 hombres le estuvieran buscando por mar y tierra para matarle, para destruir su vida? ¿Cómo se sentiría usted? Ay, hermano, si con uno tengo, es mi vecino, el que duerme a mi lado todas las noches. Con ese tengo, ¿para qué quiero más? A veces basta uno, ¿verdad? En ocasiones nada más con tener un enemigo, ¿cómo se siente? El corazón, el alma, angustiado, con tristeza, preocupado, pensando que en cualquier momento esa persona va a aparecer y nos va a hacer daño. Ahora imagínate 3,000 gentes buscando matar a David.
¿Cómo cree que estaba el corazón de David? Seguramente angustiado, preocupado, con temor de ser descubierto. Y para colmo, Saúl en la cueva haciendo sus necesidades. Yo creo que no olía muy bonito ahí. O sea, para colmo. Posiblemente David estaba ahí haciéndose muchas preguntas. ¿Pero por qué a mí, Señor? ¿Qué he hecho para vivir esto? ¿Que no me amas, Señor? Si me amaras, no hubieras permitido que entrara Saúl a esta cueva a hacer eso. ¿Dónde están todas tus promesas, Señor? Hay más de 3,000 hombres que buscan quitarme la vida. David estaba escondido en la oscuridad de la cueva, lleno de angustias y de preocupaciones, con 1000 preguntas posiblemente en su corazón por la situación en la cual se encontraba. En ese lugar donde vivían cabras monteses y donde al mismo tiempo se apacentaban ovejas, se encontraban 2 personajes, el rey Saúl y David. Pienso que el corazón de Saúl y su actitud bien pudieran estar representados por las cabras monteses, porque él ya no hacía la voluntad de Dios, sino que andaba en su propia voluntad. Dice la Escritura que tenía tiempo que Saúl había desobedecido a Dios por hacer su voluntad en vez de vivir haciendo la voluntad de su Señor, por lo cual el Espíritu de Dios se había apartado de él y venía un espíritu de Dios malo que lo atormentaba. Pero sin embargo, David había sido ungido por medio de Samuel para ser el futuro rey de Israel, porque tenía un corazón diferente. Abra su Biblia en 1 Samuel 15:22, donde nos muestra cómo el profeta Samuel le dice a Saúl que era desechado por Dios. ¿Por qué? Posiblemente por ser como una cabra montés. Dice 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo: se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Repite conmigo: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, Él también te ha desechado para que no seas rey. Qué palabras más fuertes. Y todo porque él desobedeció, porque él tenía un corazón como el de una cabra. ¿Cómo dijimos que era una cabra montés? Obstinada, rebelde, terca, voluntariosa. Eso era Saúl, una cabra montés que hacía su voluntad, obstinado, incapaz de escuchar la voz de Dios. Solamente quería seguir sus propios deseos. Él no quería ser transformado por Dios. Él peleaba y luchaba en sus propias fuerzas para salir adelante en la vida, para tratar de obtener lo que él quería a costa de lo que fuera, lo cual le llevaba a la posición de ser rebelde ante los ojos de Dios. Saúl había presentado sacrificios al Señor, pero eran sacrificios que Dios no le había mandado. Por eso aquí declara: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Sabes cuál es la alabanza que más le agrada a Dios? La obediencia. Cuando nosotros nos reunimos para alabarle, Él no está mirando si cantamos bonito, Él está mirando nuestro corazón, que verdaderamente las palabras que salgan de nuestros labios reflejen una obediencia a su voz, a sus palabras. Porque de otra manera, dice el versículo 23,
porque como pecado de adivinación es la rebelión. O sea, es algo abominable delante de Dios. Es como si tú y yo fuéramos adivinos, estuviéramos en el nivel de aquellos que son hechiceros o que son brujos, a los cuales Dios abomina. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Palabras claves aquí: rebelión, obstinación. Eran las características que tenía Saúl, el corazón de una cabra montés. Y en esta cueva también se encontraba David, cuyo corazón se asemejaba más al corazón de una ovejita. Porque mira lo que hizo David en 1 Samuel 24, versículo 4. 1 Samuel 24, versículo 4. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo el Señor, he aquí que te entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Aquí la palabra es: harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Dios, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Dios. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Sus hombres, ¿qué le dijeron a David? He aquí que el Señor te está entregando a tu enemigo en tu mano, para que hagas con él como te pareciere. ¡Qué buena oportunidad! Estas palabras pudieran parecer hasta ciertas. Mira, acuérdate, fue lo que el Señor te dijo. Yo no encuentro en ninguna parte de la Biblia que el Señor le haya dicho eso. Pero sin embargo, sus soldados que lo amaban y que querían que David tuviera victoria, se atrevieron a decir: estas son las palabras que te habló el Señor. Y casi yo te las confieso. Esta es la voluntad de Dios. Dios está poniendo a tu enemigo en tu mano para que hagas con él como tú quisieras, como bien te pareciere. Posiblemente esas palabras entraron a la mente de David. Tal vez Dios está entregando a mi enemigo Saúl en mis manos. ¡Qué gran victoria sería! No se derramaría sangre del ejército de Saúl ni de los hombres de David. Nada más la de Saúl. La cabra montés que Dios había desechado sería muerta. Cualquier hombre hubiera visto la oportunidad pensando: ahora yo seré el rey de Israel. Pero David no era cualquier hombre, porque él no era una cabra montés. Él no hacía lo que quería, sino que él era una oveja. Una oveja, él se sabía una oveja del Señor. ¿Y cómo dijimos que eran las ovejas? La oveja tiene la característica de que son mansas, dependientes de su pastor, dóciles a su voz. Como dice la Escritura en Juan 10, versículo 1, acompáñame, ahorita regresamos a este pasaje, deja una marca. Juan 10, versículo 1. Juan 10, versículo 1. Está hablando nuestro Señor Jesucristo y dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas, ¿qué hacen? Oyen su voz. ¿Qué hacen las ovejas? Oyen la voz del pastor, y a sus ovejas llama por su nombre,
y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. ¿Qué característica tienen las ovejitas? Que escuchan la voz ¿de quién? De su pastor, de aquel que las cuida, de aquel que las ama, de aquel que las atiende. Escuchan la voz. De tal manera que David, sabiéndose él una oveja del Señor, las palabras que escuchó por parte de sus compañeros, de sus hombres, de su ejército, pues él discernió y dijo: espérate, esta no es la voz de Dios, esta no es la voz de mi pastor. Y David, que se sabe una oveja del Señor, que quiere hacer la voluntad, él decidió en ese momento, aun cuando se vio tentado, porque se acercó brevemente y cortó con su espada o con un cuchillo el borde del manto de Saúl, mientras el otro estaba bien ocupado ahí. Pero sin embargo dice la Escritura que se turbó su corazón y se retiró, porque en ese momento dijo: espérate, esta no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es otra. La voz de mi pastor es otra. Dios no me ha levantado para ser rey de esta manera. Dios tiene una forma en que Él va a hacer las cosas. Saúl es el ungido del Señor. Él sigue siendo el rey. Y mi mano no va a ser contra mi autoridad, porque yo lo voy a respetar. David era una oveja que escuchaba la voz de Dios para obedecerla. No escuchaba la voz del mundo, ni la voz de sus amigos, ni la voz del enemigo, sino que David escuchaba únicamente la voz de su pastor. Por eso dijo a sus soldados, volvamos nuevamente al pasaje anterior de 1 Samuel 24, en el versículo 6, dijo a sus hombres: el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Dios, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Dios. Y así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. David, como todo hombre, se vio tentado, pero sin embargo, como él era oveja y no cabra, fue capaz de escuchar la voz de Dios en su corazón para obedecerla. Dios puede estar hablando constantemente a tu vida, pero si tu esencia no es ser oveja, sino que eres cabrito, de nada sirve todas las palabras que Dios te dé, porque nunca obedecerás su voz, porque no está en ti el hacerlo. Pero si tu esencia es el de ser una oveja, entonces cuando Dios te hable para guardarte de hacer el mal, por eso dice David: el Señor me guarde de hacer tal cosa, en ese momento podrás tú reprimir tus deseos, tus impulsos, y no te permitirás pecar contra Dios y contra el prójimo. David, dice el versículo 7, así reprimió David a sus hombres con palabras, pero él los pudo reprimir porque él primeramente se reprimió para no pecar. Yo no voy a extender mi mano contra el ungido de Dios. Yo no voy a pecar. Yo no voy a hacer el mal. Yo no voy a hacer lo que yo quiero. Yo voy a hacer la voluntad de Dios porque yo soy oveja del Señor. Él sabía muy bien cómo funcionaba el ser oveja de un pastor, porque David en su infancia, ¿a qué se había dedicado? A ser pastor. Él mismo había sido pastor de ovejas durante su infancia. Ahora él era general de un ejército, era varón de guerra, pero él sabía lo que significaba ser oveja y lo que significaba estar bajo el cuidado de un pastor.
¿Tú qué eres? ¿Cabrito u oveja? Tus acciones son los que te definen, no tus palabras, tus acciones. La condición en la cual se encontraba David en el desierto de En-Gadi, en ese lugar de cabras y ovejas, dentro de una cueva oscura, donde parecía que iba a perder la vida, pero que al final se convirtió en una gran victoria personal, es lo que me lleva a pensar que esa experiencia en su vida posiblemente le sirvió de inspiración para el Salmo 23. Volvamos a leer todos nuevamente el Salmo 23. Pero teniendo ahora en cuenta estos pormenores, para que podamos percibir el corazón de David. Salmo 23, vamos a leerlo juntos nuevamente. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Qué declaraciones más preciosas? Y declaraciones que muestran la confianza y la dependencia que tenía David hacia su Señor. En cualquier situación, en cualquier momento, porque yo encuentro aquí al menos 10 declaraciones que nos hablan de situaciones difíciles, situaciones en las cuales David posiblemente estuvo viviendo. Es en esos momentos cuando tenemos que confesar la palabra de Dios, cuando tenemos que creer quién es el que está junto a nosotros. En esos momentos de angustia, cuando sentimos que vamos a morir, cuando estamos en una cueva oscura, cuando estamos en medio de una situación terrible, cuando sentimos que ya no hay escapatoria, es cuando a través de la confesión, de la creencia de la palabra de Dios, de que el Señor está con nosotros, es que podemos tener una victoria personal. Y de esa luz que Dios derrame en nuestro ser, podamos transmitirla a todos los que nos rodean también. Vamos a ver cada una de estas declaraciones. La primera es: el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Sabes que tú decides hacer del Señor tu pastor? Dios va a ser pastor de tu vida siempre y cuando tú lo quieras. El Señor es mi pastor. Y en ese momento nada te faltará. ¿Por qué? Porque un pastor, una de las características que tiene nuestro pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, es que Él tiene cuidado de sus ovejas. Él las cuida. Fíjate, acompáñame al Evangelio de Juan nuevamente, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11. Juan 10, versículo 11. Declara nuestro Señor Jesucristo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y la dispersa. ¿Te das cuenta? Pero el buen pastor, ¿qué hace? Da su vida por sus ovejas. Las cuida, las ama. No va a permitir que nadie venga a hacerles daño, porque es su pastor.
¿El Señor es tu pastor? Si el Señor es tu pastor, tú tienes que tener la certeza de que Él te tiene así, en el hueco de su mano, y que nada te va a pasar, que nada te va a faltar. Ay, es que no me alcanza. ¿Comprendes lo que dice ahí? Nada me faltará. Ay, es que me duele aquí. ¿Comprendes? Ahí dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, no te va a hacer falta salud. ¿Por qué? Porque Él te ama a tal grado que Él es capaz de dar su vida por ti. Él se quita la vida para dártela a ti. Para dártela a ti. Porque te ama, porque te cuida y nada te faltará. Pero esta palabra es una realidad en todo aquel que hace del Señor su pastor. ¿Y cómo puedo hacer del Señor mi pastor? Pues simplemente confiésale con tu corazón. Confiésale. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa también. Confiesa con tu corazón, con tus labios, y cree en tu corazón que Jesucristo murió por ti y que Dios le levantó de los muertos para que tú tengas vida y para que nada te falte. Porque el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no te dará también con Él todas las cosas que tú le pidas? Pero tiene que ser Él tu pastor. Jesucristo es tu pastor. Segunda declaración: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Te das cuenta? Un pastor, aparte de defender a las ovejas de los lobos, del enemigo, de cualquier cosa que las quiera lastimar, un pastor está encargado de proveer el alimento, de llevar a las ovejitas a esos delicados pastos y a que beban agua junto a aguas de reposo. ¿Qué significa beber agua junto a aguas de reposo? Cuando los animales se acercan a abrevar en un río o en un lago, pues en ese momento los animales quedan indefensos. Están bajando el rostro para tomar y beber el agua, para lamerla, sorberla, y en ese momento están indefensos. Por eso, si tú has visto algunos documentales, luego aparece que cuando está la manada de animales, mientras unos abrevan, otros, ¿qué hacen? Están vigilando, están cuidando, por si llega el lobo, si llega el tigre, llega el león, lo que sea. Pues aquí el pastor es quien está cuidando a sus ovejas. Y las ovejas se sienten tan cuidadas y tan amadas que cuando están abrevando, para ellos es estar abrevando junto a aguas de reposo, de tranquilidad. No tengo temor alguno porque Dios está conmigo. Y si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Él me alimenta y Él me da de beber agua de vida. Pero para poder disfrutar de esta condición, pues necesitamos estar cerca de Él. Tenemos que tener la certeza de que eso es lo que Dios quiere, de que es la manera en cómo Él actúa en nosotros como nuestro buen pastor, que tiene cuidado de nosotros. Dios jamás te va a dejar de dar alimento. Dios jamás va a permitir que te pase algo malo. Él quiere que tú vivas en reposo y en descanso. En delicados pastos me hará descansar. Que no vivas angustiado, afanado. Dios te quiere proveer de lo que tú necesitas cada día, pero necesitas confiar en Él. La ovejita no busca su propio alimento, sino que el pastor va y la lleva a donde están los buenos
pastos, el buen alimento, al lugar correcto donde va a poder tomar de esa agua que va a producir vida. Pero la ovejita tiene que tener la capacidad de dejarse guiar por el Señor, por nuestro pastor. ¿Y cuál crees que es nuestro alimento? La palabra de Dios. Cuando tú y yo leemos la palabra, nos estamos alimentando, estamos comiendo de estos pastos ricos, deliciosos, y estamos tomando de esta agua. ¿Y qué hace? Va a permitir que crezcamos como ovejas fuertes, vigorosas, con vida, con gozo, con paz, felices, plenas. De ahí la importancia de estar perseverando en el calendario de lectura bíblica. Yo espero que tú sigas todavía. Ay, hermano, es que ya me atrasé. Mira, un tip: continúa leyendo en el día que corresponde y poco a poco vas recobrando aquellos días que descuidaste, pero persevera, persevera. Tercera declaración, dice en el Salmo 23, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Una característica de una ovejita es que se deja guiar. ¿Y por dónde? Por sendas de justicia, por amor a su nombre. Dios está esperando que nosotros nos dejemos guiar por Él, por su Espíritu Santo. Dice la Escritura en el Evangelio de Juan, acompáñame por favor, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, ¿qué dice? Os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora nosotros como ovejas del Señor tenemos la guía ¿de quién? Del Espíritu Santo y de la palabra también, porque esta palabra es la palabra profética más segura. Cuando se combina la guía del Espíritu Santo y el conocimiento de la palabra, créeme que seremos guiados por sendas de justicia, porque viviremos correctamente en la justicia de Dios por amor a su nombre. Y esto va a traer un confort a mi alma. No tendré temor, no tendré preocupaciones, porque me sé guiado por Dios. Pero el ser guiado por Dios es escuchar su voz y obedecerla. En eso consiste la guianza de Dios. De nada sirve que Dios nos hable y nos hable si yo tengo en mi ser la esencia de un cabrito. Dios está esperando que tenga la esencia de una ovejita para escuchar la voz del pastor y entonces que me diga, ven por aquí, mira, es por aquí. No, ten cuidado, ten cuidado. No te metas en eso. No vayas a celebrar tal negocio. Espérate, no te juntes con ese tipo de personas. Mira, no vayas a esta hora, a ese lugar. Escuchar su voz. Y en ese momento vamos a ser guardados. Nuestra alma va a ser confortada. Quinta declaración. Cuarta, ¿verdad? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Sabes? Que nuestro pastor es el único pastor que nos puede guiar, no solamente por esta vida, sino que nos puede guiar y tiene el poder de hacerlo, de guiarnos en la transición de esta vida a la otra vida, a la vida eterna. Él es el único que nos va a acompañar cuando pasemos por valle de sombra y de muerte. Todos nosotros un día vamos a morir, hermanos. Es algo que por mucha fe que tú tengas y por mucho esfuerzo,
Y por mucha súplica que tú le hagas al Señor, hasta ahorita, al menos antes de que Él venga, no lo vamos a poder evitar. ¿Se comprende? Por muy obediente que tú seas, no lo vas a poder evitar. Pero Dios es el único que te va a acompañar en esa transición, en ese momento. Y cuando termine esa transición y pasemos al otro lado, Él estará con nosotros y seguirá siendo nuestro buen pastor. Tenemos que tener esa certeza. Siguiente declaración. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El pastor normalmente utiliza un cayado, es una vara que tiene en la parte superior una horquilla, con el cual en ocasiones sujeta a las ovejitas y las saca del agua si es que se cayeron mientras estaban abrevando, o que mientras iban caminando y a lo mejor por el peñasco falsearon y cayeron en una barranca, y bueno, con eso las ayuda. Porque las ovejitas constantemente se caen, se tropiezan, se resbalan y les pasan muchas cosas a las ovejitas, ¿sí o no? Les pasa muchas cosas. Y entonces, a través del cayado, que es la vara del pastor, la ovejita es ayudada, es restaurada y es puesta en condición para que siga su camino. Esa vara es la que en ocasiones no nos gusta que el Señor utilice con nosotros. A ningún hijo le gusta que su padre utilice la vara, pero sin embargo es algo necesario, ¿sí o no, papás? Y así como tú dices que sí, pues también es necesario que el Señor utilice vara. ¿Con quién? ¿Con quién? Sí, no, como que no lo decimos con mucho gusto, pero es exactamente lo mismo. Pero fíjate que la vara del Señor no infunde tristeza, ni desánimo, ni ira, sino ¿qué es lo que infunde? Aliento, vida. Esa es la característica de la vara del Señor. La vara del Señor no es un cayado, no es una vara que aplasta, que destruya, sino es una vara que infunde aliento, que te lleva a tener vida. Dice la Escritura en Hebreos 12, versículo 6, Hebreos 12, versículo 6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo o por ovejita. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Tenemos que aprender a aceptar aún la disciplina del Señor, porque a través de la disciplina, a través de su vara, nos va guiando, nos va conduciendo por caminos correctos. Cuando de repente tú escuches algún mensaje y digas y escuches la palabra y digas, ay, esta no me gustó. No, esto no. Mira, no es porque que Dios lo diga y que esté escrito, porque el Señor desee fastidiar tu vida. Él no quiere hacer eso, sino que Él quiere que seamos transformados, que seamos renovados. Y si no entendemos a través del consejo, pues muchas veces va a permitir Dios que seamos puestos en situaciones, esa es la vara, para que a través de la experiencia aprendamos. En la vida hay dos formas de aprender, a través del consejo o a través de la experiencia. Consejo, camino corto; experiencia, camino largo. Consejo, nos evitamos problemas; experiencia, nos metemos en problemas. Consejo, vivimos en reposo y en paz; experiencia, nos duele y sufrimos. ¿Se comprende? Y a veces a través de la experiencia, pues aún así es un cayado que infunde aliento, porque Dios que te ama
no quiere perderte. Él quiere tenerte así, en el hueco de su mano. Él quiere que tú puedas heredar vida y vida eterna. Siguiente declaración. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Cuando en el Medio Oriente, en aquel entonces, se tenía una costumbre de que cuando tú tenías invitados, normalmente los recibías, les lavabas los pies, las manos y los ungías con aceite, como si depositaras un perfume sobre de él. Y el invitado quedaba en ese momento bajo tu cuidado, bajo tu responsabilidad. Cuando está declarando el rey David estas palabras, se refiere a esa escena donde dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, estás poniendo una mesa magnífica, llena de todo tipo de cosas deliciosas, un rico banquete, aún cuando mis angustiadores están cerca de mí. ¿Te imaginas esta escena estando David en la cueva y Saúl ahí y los 3,000 hombres persiguiéndole? Aún ahí unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. O sea, aún en ese momento tú tienes cuidado de mí y provees de todo lo necesario para que yo pueda estar bien, para que yo pueda estar bien. Esta es una declaración que nosotros debemos de hacer, aun cuando vivamos en angustia, aun cuando estemos en una situación difícil. Tú unges mi cabeza con aceite. El aceite y la unción representa la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Jesucristo fue ungido con el Espíritu Santo, y si tú has recibido al Espíritu Santo, has sido ungido con Él también, con ese aceite. ¿Para qué? Para que tú puedas ver las cosas como Dios las ve y puedas decir: Dios, aún en medio de la situación difícil, mi copa está rebosando. Aún en medio de la escasez, mi copa está rebosando. Mi vida está rebosando de gozo, rebosando de paz, rebosando de alegría, de descanso en ti. Pones mesa delante de mí, me prosperas aún en presencia de mis angustiadores. No me voy a preocupar, porque tú estás conmigo, porque tú estás conmigo. Última declaración. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Puedes ver la declaración de fe? Esas palabras de vida que confiesa. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Mira, tú ya no necesitas venir a la casa del Señor, porque ahora tú eres la casa del Señor. Y Dios desea morar en ti todo el tiempo y rebosar su presencia en ti, de tal manera que tú puedas tener la certeza de que el bien y la misericordia te seguirán todos los días. Todo lo que acontezca va a ser a tu favor, a tu favor. Y David, cuando estaba ahí en la cueva, lo que aconteció fue a favor de él. Porque si tú puedes leer ya en casa la historia, la continuación de ese pasaje, vas a encontrar que después que salió Saúl de la cueva, David se asomó y le dijo: mira, ¿por qué me persigues? Yo tuve la oportunidad de levantar mi mano en contra tuya y no lo hice. Y Saúl se fue avergonzado. Y en ese momento, al hacer David las cosas que estaban en el corazón de Dios, al ser una ovejita capaz de escuchar su voz, Dios seguía con él y Dios lo prosperaba en todo. Y donde quiera que David salía a pelear, Dios le daba la victoria segura. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar. Somos una ovejita en las manos del Señor. Somos una ovejita donde nos dejamos guiar por Él.
donde escuchamos su voz, donde somos mansos y humildes para obedecerle. Y entonces, aunque somos ovejitas, también Dios nos hace guerreros para vencer, para luchar, fuertes en batalla, para tener victoria, porque el Señor es nuestro pastor. ¿Tú quieres que esto sea una realidad en tu vida? ¿Qué te parece si se lo pedimos a Dios? ¿Me acompañas a orar? Padre Celestial, y el día de hoy venimos delante de ti creyendo que esta palabra produce aliento a nuestro ser, a nuestro corazón. Si estamos aquí, Señor, es porque creemos que tú eres nuestro pastor y que nada nos faltará, que en lugares de delicados pastos nos harás descansar, confortarás nuestra alma, nos guiarás por sendas de justicia por amor a tu nombre. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos, porque tú estás con nosotros. Tu vara y tu cayado infunden aliento en presencia de nuestros angustiadores. Unges nuestra cabeza con aceite. Nuestra copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, y en tu casa, Señor, moraremos por largos días. Padre Celestial, que esta palabra sea un rema, sea una realidad en cada uno de nosotros, que podamos vivir confiados en ti, que podamos vivir dependiendo de ti, de tu palabra, de tu presencia, de tu espíritu en nosotros. Danos un corazón, Señor, de oveja. Danos un corazón dispuesto a escuchar tu voz, a obedecerte, a seguirte. Enséñanos a depender de ti, a dejarnos en tus brazos para que tú nos cuides, a vivir confiados, en paz y seguros, sin temor de lo que pueda venir. Aprender a descansar en ti, Señor. En este momento yo te pido que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, sea en el corazón de todos los que aquí estamos. Que esa dependencia sea en todos nuestros corazones. Gracias porque tú derramas un espíritu de obediencia en medio de nosotros, una capacidad de escuchar tu voz y de seguirte. Gracias, Padre, porque el día de hoy tú haces esta obra en medio de nuestros corazones. Es quitada toda angustia, es quitada toda preocupación, es quitado de en medio de nosotros todo desánimo, toda rebeldía, toda obstinación. Que en el nombre de Jesús, Señor, aprendamos a ser guiados por tu vara y tu cayado, porque estos infunden aliento en medio de nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, te damos gracias.